Con su columna Salud Mental, Liberación Nacional, Justicia Social, Independencia Económica. Tercera posición, ni yanqui ni marxista, peronistas. Él te reclama porque te extraña en realidad, no es que... Bueno, muchas gracias. Siempre, ¿Está bien? Sí, sí. Hacía un tiempo que no veníamos, ¿no? Porque la otra vez hicimos no, se sumaron actividades. Sí. Tuviste la marcha. Tuvimos la marcha. Pero bueno, contanos. Bueno, hoy tenemos un invitado, le voy a dar la bienvenida, así, de una a mi invitado de hoy, Matías Gallastegui. Él es médico generalista, es docente de la UBA y es referente de una organización social, política y social, El Hormiguero. Mirá. Esa organización amiga. Así que te doy la bienvenida, Matías. ¿Cómo estás? Bueno, muy buenos días para todos, para todas. Muchas gracias por la invitación. Lo dije fuera del aire, lo vuelvo a decir. Qué hermoso estudio tiene la radio. La primera vez que vengo, así que felicitaciones por el lugar. Bueno, muy bienvenido. Mira, te cuento. Esta columna es una columna que tiene como eje la salud mental, entendida en un sentido amplio. Salud mental y justicia social de vino. Ya siempre después lo amplía nuestro conductor, siempre le da otra jerarquía, que bueno, no sé, creo que estamos un poquito más humildes, pero bueno, te quería preguntar para arrancar, ya que venís del campo de la salud, de la medicina, ¿cómo ves en la ciudad como una especie de diagnóstico del sistema de salud? Bueno, es una pregunta que la podríamos encarar de diferentes lugares, pero voy a dar 3 puntos medio generales de cómo la venimos discutiendo nosotros. Recordemos, para quien no esté escuchando, que desde el 2007 al 2017, o sea, del 2007 a la actualidad, gobierna el mismo color político, son 17 años de la misma fuerza. Nosotros vemos que en clave de salud ha pasado algo, que es que el Estado, y esto lo podríamos ver con otros ejemplos, pero que el Estado ha perdido su lugar central en el ordenamiento de la salud de la Ciudad de Buenos Aires, se ha descentrado, se ha puesto como nosotros decimos un financiador, un complemento al resto de los subsistemas. Cuando nosotros entendemos que el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires debería ser un poco el que ordene la jugada general de la salud, es decir, no solo que piense en quienes tienen cobertura pública exclusiva, sino que garanticen y acompañen en las obras sociales, que acompañen el laburo de las prepagas, no para facilitárselo, sino para controlar, para regular, para que todos tengamos el derecho a la salud garantizado. Bueno, eso de a poco en estos años se ha ido perdiendo, y vos escuchás a los funcionarios de la ciudad y ellos parece que su única preocupación son quienes tienen cobertura pública exclusiva, que ellos hablan más o menos de 800.000 personas que en la ciudad se atienden exclusivamente en el sistema público de salud. Eso para nosotros ya es un problema, porque reduce la capacidad de ordenamiento del sistema por parte de lo público. Ahora, eso además se traduce en un montón de aristas. Una es la presupuestaria, que es que vemos como del 2007 a esta parte la prioridad presupuestaria destinada a salud se ha perdido consecuentemente todos los años. Cuando en el 2007 asumen ellos el gobierno, el 25% del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires se dedicaba a salud. Cuando analizamos este último, solo el 16% se dedica a salud. O sea, hay una pérdida presupuestaria de casi 8 puntos en la prioridad. ¿Cuánto le dedicamos a la salud en la Ciudad de Buenos Aires? Si vamos más allá, hay uno de los elementos que nosotros venimos poniendo sobre la mesa objetivamente, es que se ha deteriorado la capacidad instalada del sistema. Se han retirado casi 900 camas de internación del sistema público de salud, que eso es traducción directa, se saca plata, se sacan camas porque no se pueden financiar. El otro día en un congreso que tuvimos, que después podemos contar un poco más, decíamos, para quienes trabajamos en el sistema de salud, ver cómo se retiran camas podría ser solo doloroso, es decir, nos podría dar solo tristeza, pero además nos da bronca, porque cuando después vemos en algún medio de comunicación que el sistema de salud está completamente saturado,
Claro. El jefe de gobierno no tiene mejor idea que salir a echarle culpa a los extranjeros, a los ciudadanos de otras provincias, cuando en realidad deberían hacerse cargo de que si vos retirás camas de internación, si vos sacás capacidad instalada, obviamente el sistema se va a empezar Necesariamente vas a tener. Entonces, Tal cual. ellos mismos construyen una propia falacia para explicar de otra manera lo que es muy evidente, que el sistema de salud viene perdiendo capacidad de internación. Para que se dé una idea la población, el Argerich, que es uno de los hospitales más grandes de la ciudad, tiene 300 y pico de camas de internación. Es decir, que en estos años se han perdido casi 3 hospitales públicos enteros en capacidad de internación. O sea, no solo no han construido nuevos hospitales, porque estamos todavía esperando la finalización del hospital Grierson en la Comuna 8, que todavía lo inauguran, y sigue sin tener la complejidad total de un hospital. Pero si uno mira la otra parte de la torta, han retirado esas más de 900 camas de internación en la ciudad. Esa es una forma de mirar, pero creo que la población va a entender a partir de este ejemplo que nuestra mirada es de preocupación en torno al vaciamiento del sistema de salud. Sí, totalmente. Y en función de este diagnóstico, supongo yo que ustedes pensaron con distintas organizaciones, con los sindicatos, porque nosotros también tuvimos participación ahí, con los trabajadores, un congreso de salud de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Qué aristas, digamos, se trabajaron? ¿Con qué mesas se trabajaron? ¿Qué balance podés hacer? ¿Qué nos dejó esa primera experiencia? Quiero decir primera, porque supongo que también se vendrán otras. Vamos por más. ¿Cómo estuvo eso, Matías? Bueno, un poco hace tiempo nosotros venimos construyendo estos diagnósticos, digamos, como el que dábamos recién desde el llano, ¿no? Desde encontrarnos entre trabajadores, trabajadoras de la salud, y pensar un poco nuestro sistema con la vocación siempre que, al ser defensores de la salud pública, lo que queremos es que sea mejor. Entonces, claro, nos juntamos para pensar, para discutir cómo hacerlo. Este año, luego de que la crisis política y económica que estamos viviendo, decíamos que en la ciudad de Buenos Aires no existe hace muchos años ningún congreso, ningún espacio que nuclee al conjunto del campo de la salud. Es decir, el campo de la salud tiene muchas aristas. Los trabajadores del sistema público somos uno, pero en esta ciudad el 50% de la población tiene una obra social y se atiende por obra social, el 30% de la población tiene una relación privada con su salud. O sea, las aristas del campo son muchas otras además del sistema público. Además hay mucha investigación en salud, porque está la Universidad de Buenos Aires. Hay muchas organizaciones comunitarias que laburan todos los días y son un actor central en garantizar el derecho a la salud. Bueno, todos esos no teníamos un espacio de encuentro entre todos nosotros. Claro, todos los actores, digamos. Exacto, porque a mí me pasa, yo soy médico generalista, entonces todos los años participo de mi congreso de medicina general. Me encuentro con una partecita muy reducida. Nosotros decimos, che, empecemos a construir encuentros más transversales que rompan con tanta división que hay dentro de la salud, porque las diferentes ramas de la medicina discutimos cada una por su parte, pero después tenemos que discutir con la enfermería, con los promotores de salud. Bueno, ese fue un objetivo. ¿Cuál es el saldo? Para no ir tan lento. Se dio primero todo un recorrido que fue tan importante como el evento. Se trabajó durante casi 4 meses con más de 20 organizaciones, asociaciones de profesionales, organizaciones sindicales como ATE, organizaciones comunitarias, y se logró construir un equipo de laburo que fue el impulsor del Congreso, que ya ese fue un primer saldo ganado, porque ganamos una dinámica de trabajo que ya quedó y que ahora vamos a seguir trabajando y proponiendo otras cosas para la ciudad. Y después el Congreso en sí mismo nos desbordó. La realidad, se inscribieron más de 2.000 personas. Para una primera edición, nosotros eso no nos pareció que estaba fuera, digamos, nuestras expectativas. Y después, más allá de la cantidad, se dio un Congreso de mucha calidad. El Congreso tuvo mesas de discusión temáticas, 15 mesas temáticas de discusión, donde se citaron más de 100 referentes del campo de la salud, y además tuvieron la posibilidad los trabajadores de presentar trabajos. Se enviaron 130 trabajos que me tocó a mí moderar una mesa de esos trabajos de una calidad hermosa. Un ejemplo concreto para que la gente sepa. Yo participé en una mesa de continuidad de cuidados donde trabajadoras del Hospital Garrahan, que hacen trasplantes y después cuidan a sus pacientes del trasplante, contaron su trabajo, su dedicación
el cuidado, el amor que le pone el trabajador, la salud, el detalle, el acompañamiento. Está claro que no todos los trabajadores de salud, pero hay algo que para que la salud funcione, además de ser bueno técnicamente, hay que ponerle mucho amor. Esas compañías cerraron esa exposición con una foto que mostraba las movilizaciones del Hospital Garrahan en defensa en esta etapa, digamos, ¿no? Me parece que ese ejemplo grafica un poco lo que pasó en el Congreso. Calidad técnica, pero además mucho compromiso de los trabajadores por sus instituciones. Muy interesante eso de la presentación de experiencias, porque también es como que humaniza el dato, ¿no? Porque a veces cuando tenés conferencias donde solamente se hablan de números, que son siempre daban a la baja, se pierde por ahí el valor que tiene la tarea del estatal, sobre todo, y de quienes trabajamos en el campo directamente en el territorio, y esa experiencia se ve reflejada en esos trabajos de una manera muy sensible, muy humana. Totalmente. Valoro mucho ese laburo. Además se hizo en el ámbito, el Congreso se dio en el ámbito universitario. Exacto, en la Facultad de Ciencias Sociales, que siempre abre las puertas para recibirnos, y fue un lugar muy importante porque además, por suerte, creíamos que podía venir gente y así fue, y tuvimos el auditorio central y se dio, más allá de lo interesante de las intervenciones, un momento de encuentro no sé, ahí entran 1000 personas, estábamos todos juntos, hace rato no nos pasaba ese nivel de encuentro, y donde nos encontrábamos eso, quien está en un barrio poniendo una posta en la esquina para tomarle la presión a su vecino, con el trabajador del Hospital Garrahan que está trabajando un trasplante, con el investigador de la facultad, que está... Eso es un poco el espíritu del Congreso que nos encontramos todo ahí, a pesar de que nuestras trayectorias son del campo de la salud, pero son disímiles y hay que empezar a encontrar puntos en común, digamos. Claro, pero siempre es enriquecedor, ¿no? La experiencia de otro, de cómo se adaptó, cómo resolvió una situación. Y en ese sentido, digamos, ¿hubo algún espacio para debatir cómo mejorar la política pública, digamos, proyectos de política pública? Es algo que venimos charlando, ¿no? Acá de la necesidad de que se piense en políticas públicas con los y las trabajadores, digamos, que están realmente en territorio y conocen lo que pasa, y no que con cada cambio de gestión vengan los intelectuales, digamos, a querer contarnos cómo se hacen las cosas. Absolutamente. Ya sabemos lo que sucede. Eso que decís vos, para nosotros es medular, porque hay dos formas de planificar el Estado en general, pero nosotros vamos a hablar de salud porque es lo que conocemos. Hay dos formas de planificar en salud que ya en la historia la hemos visto. Una cosa es encerrado entre 4 paredes, en una oficina, en algún piso de un ministerio, escuchando más a los organismos internacionales. Digo, la salud está plagada de organismos internacionales que te dicen lo que hay que hacer, el Banco Mundial, la OPS y demás, dicen, bueno, hay que hacer las cosas así. Eso es una forma de planificar que ha atravesado mucho las políticas sanitarias en nuestro país. Otra forma de planificar es la forma, de alguna manera, que prefiguramos, que anticipamos con el Congreso, que es escucharnos entre los trabajadores y trabajadoras, poner en valor nuestras experiencias, nuestros saberes, los errores y aciertos que cometemos todos los días en nuestro trabajo, aprender de eso y que las políticas públicas sean un poco nutridas, y está claro que hay compañeros y compañeras que se forman durante años para pensar políticas públicas, pero que lo que ellos piensan tiene que poder confrontarse, discutirse con quienes todos los días después vamos a ejecutar esas políticas públicas, que son los que estamos en un consultorio en el centro de salud, en una cama de internación en el hospital o en los diferentes lugares para donde se piensan esas políticas públicas. Así que, digo, eso en sí mismo, políticas públicas es el eje medular del Congreso, y después escucharnos entre los trabajadores y trabajadoras me parece que es lo que ya es una muestra de cómo entendemos que hay que hacer las cosas, digamos, ¿no? Totalmente. Le agrego, es el mismo planteo, con una vuelta, porque a partir de lo que ocurrió ayer, tiene que ver con un hecho político, judicial político, donde nos involucra a todos y todas. Estaba mirando la página del Hormiguero, y a mí me parece que es fundamental lo que vos decís. Ahora bien, no podemos seguir siendo, valga el gerundio, combustible de campaña, pero a la hora de definir las cuestiones no se tenga en cuenta todo lo que se viene discutiendo sobre salud. Porque vos dijiste, el 50% de, ponele, la población de capital es la ciudad más rica del país. Exactamente. Tiene acceso a una prepaga.
Pero el problema es que hay una movilidad social, como muchos de los que trabajamos acá en Capital, tenemos que venir a Capital, nos atendemos ya que estamos, pagamos acá, nos atendemos acá. Entonces el sistema no puede soportar semejante volumen de gente, porque aunque sea, vos decís, el 50%, estamos hablando de 2 millones de personas que no tienen cobertura. Y todo eso tiene que estar soportado por un sistema donde para mí fuiste muy benévolo con un gobierno. Para mí el gobierno se corrió de la atención pública de la salud, ¿no? Intentando ser breve, pero este es un capítulo muy importante para nosotros, que es cómo se piensa la Ciudad de Buenos Aires. Totalmente. Y cómo se piensa el sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires. La entendiste, clarísimo. ¿Para quiénes? Pero brevemente para que nos escuchen, también para los más jóvenes, ¿no? Como el sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene 33 hospitales públicos, que es uno de los sistemas más importantes, el más importante de la Argentina en términos de un distrito con cantidad de efectores, pero también de la región. Es un sistema que fue creado por el gobierno nacional en su momento, que luego en la reforma del 94 pasa a ser gestionado por el municipio. Ese es un factor para tener en cuenta, que no se puede pensar a la Ciudad de Buenos Aires como se piensa a cualquier otra ciudad que pueda construir sus hospitales. Este es un distrito que tiene que estar a disposición de una mirada federal de la Muy salud. buen punto. Pero además, con lo que vos decís, y brevemente, pero para discutir con el modo de financiamiento, esta es una ciudad que tiene un presupuesto enorme, que queremos discutir cómo se distribuye eso, pero tiene un presupuesto muy grande, pero que buena parte tiene que ver con que hay 3 millones de personas que entran todos los días a trabajar acá al sistema, que aportan, comprando, laburando. Totalmente. Y después hay muchas empresas que producen riqueza en el interior del país, pero que tienen su domicilio fiscal acá y por tanto tributan un montón a la ciudad, y que eso genera un recurso. Si nosotros no pensamos eso, hay una inequidad brutal, porque a partir de la reforma del 94, provincias como Santiago del Estero, como Chaco, como Jujuy, como Salta, que tienen realidades económicas muy distintas a la Ciudad de Buenos Aires, se tienen que hacer cargo de su propio sistema, y evidentemente ya la historia ha dado cuenta de que así no se puede, digamos. Tenemos que pensar una mejor manera de redistribución de los recursos en salud. Totalmente. Sí. Bueno, Matías, me lleva a pensar muchas cosas lo que está diciendo. Me lleva a pensar en un enfoque, un modelo de salud que tiene que ver, que tenga la comunidad como eje. Esto de cómo se planifican las políticas públicas desde la realidad y no desde otras órbitas. Y ustedes tienen una experiencia territorial como organización social, El Hormiguero, vuelvo a decir. Bueno, y aprovechamos para saludar también que militantes del Hormiguero, hay delegados en ATE Capital, compañeros militantes, les mandamos un saludo a todos los militantes. Un saludo también a Maru Bieli, de la legislatura porteña, legisladora porteña, que también tenemos contacto con ella a través de la Comisión de Niñez. A lo que voy ahora, ¿puedes contarnos un poco la experiencia territorial en salud que tienen, tanto en escuela o en atención, desde El Hormiguero? Perfecto. En esto que vos decías de darle lugar a la discusión comunitaria en la salud, sí, porque el sistema de salud se puede pensar desde la cama de una terapia intensiva, que eso hay una manera de razonar cuando uno está en ese lugar, y hay otra manera de razonar cuando uno piensa la salud caminando un barrio. Para nosotros las dos cosas son importantes, porque desde ya cuando hay una persona que está en una terapia intensiva tenemos que poder cuidarla de la mejor manera posible, pero tenemos que invertir la forma de planificar. Es decir, si nosotros podemos pensar la salud mucho más centrada en la vida cotidiana de las personas, seguramente vamos a lograr que menos gente llegue a la terapia intensiva. Bien. Si nosotros pensamos desde la terapia intensiva, es muy difícil prevenir y laburar comunitariamente de una manera tal en la cual, se cuida a la población antes de que llegue a esa terapia intensiva. Totalmente. Esto, con una forma de decirlo de una manera muy sencilla, porque nosotros entendemos que además de ser trabajadores de la salud, tenemos que poder poner un foco en organizarnos comunitariamente en clave. Ahí es donde en el 2019 hicimos una propuesta que es constituir la Escuela Popular de Salud Comunitaria, que es una institución
nuestra organización social y política, El Hormiguero, tiene una metodología de construcción que es armar instituciones populares. Ahí armamos bachilleratos populares, armamos una radio comunitaria en Soldati, armamos centros culturales, armamos, diferentes experiencias de organización que son instituciones, por lo tanto no es algo que empiece y termina en un par de meses. Es una institución que esperamos perdure en el tiempo y se vaya mejorando, que vaya sumando compañeros y demás. Y que se piense en vinculación con lo público. La Escuela Popular de Salud Comunitaria, por ejemplo, trabaja estrechamente con la Universidad de Avellaneda, que es quien nos garantiza la titulación para nuestras propuestas académicas. Me suena a comunidad organizada. Exacto, muy bueno. Tal cual. Bueno, ahí es donde se cruzan también las conceptualizaciones nuestras como peronistas y como militantes de la salud. Y digo, ¿qué ha hecho la Escuela de Salud en estos años? Hemos puesto de pie 5 diplomaturas de formación en diferentes ejes, que por supuesto el año que viene pueden ser más, pueden ser otras. Es una institución dinámica que va pensando cuáles son las tareas del momento. Hay una diplomatura de promoción de la salud, que es donde lo que buscamos es que se formen promotores y promotoras de salud. También un sujeto muy bastardeado por la Ciudad de Buenos Aires, porque cuando un promotor presenta su currículum y es tomado a trabajar en la Ciudad de Buenos Aires, es tomado de una manera muy precaria, como monotributista, y además no tiene un reconocimiento específico como promotor, es contratado como administrativo. Para nosotros, incluso discursivamente, para los funcionarios, cuando uno lo escucha hablar a Quirós y demás, uno dice, el promotor es alguien importante en este sistema de salud. Cuando uno va a los papeles, que es donde ahí se ve cuán prioridad política tenés, te das cuenta que son mal pagos y poco jerarquizados. Perdón, pero recientemente salió hasta Regazzoni a hablar a favor de la salud pública, o sea, increíble. Sí, es que hipocresía total. Es que pasa algo en lo discursivo, en la salud, es que cuando uno escucha hablar a muchos funcionarios, estamos de acuerdo, incluso yo lo digo abiertamente, lo escucho hablar a Quirós, digo, me parece un tipo sólido en lo técnico, me parece interesante. Ahora lo que sucede es que por más sólido que seas, cuando tu proyecto político va en un sentido, vos podés ser un bárbaro epidemiólogo, pensar muy bien las cosas, pero si tu proyecto va en un sentido, la cosa no va a andar bien. Digo, acá, una mirada que excluye a un montón de gente. Exacto, digo, no estoy discutiendo la calidad técnica de los funcionarios, estoy discutiendo su concepción política y sanitaria del modelo, en el cual sí estamos a las antípodas de cómo se piensan las cosas. Así que... Entonces, en la Escuela de Salud Popular tenían la diplomatura de promoción, que es la histórica, que ya, este año vamos a tener una camada de casi 80 compañeros y compañeras que se reciben de promotores con su diploma de la UNDAP. Eso les permite después ir a pelear un puesto de trabajo, que han entrado muchos compañeros a trabajar en los ESACs con esa diplomatura. Y después la diplomatura de salud ambiental, la diplomatura de cannabis medicinal, la diplomatura de cuidado de personas mayores y esa es muy buena. En un tiempo muy importante, y la diplomatura de lactancia y crianza, no la dije en orden porque justamente para cerrar un poco incluso la idea de que se visualice cómo se va construyendo la escuela, estas diplomaturas no nacieron de decir hay que hacer esto, sino que año tras año las propias diplomadas que se van recibiendo van imprimiéndole un sentido a la escuela, a lo que viene, y ahí se van abriendo nuevas propuestas académicas de formación, que son también propuestas de intervención, porque todos nos formamos en el barrio con intervenciones, con prácticas, con laburo comunitario. Eso solamente se puede producir estando directamente inmersos en los barrios. Exacto. Esa experiencia de construcción. Ahí tenés la Universidad del Conurbano, para los que mirá la utilidad. FM Soldati, dijiste recién. Sí. El lunes estuvo FM del Bajo Flores. Sí. Estamos ahí, van a empezar las articulaciones. Así que también trabajador de ATE, de Ciudad, Eduardo Nájera. Y cómo es, contarle a los compañeros que vamos a empezar a juntarnos. Bien. Porque el miedo que ellos tienen, que los poriajú, los pobres, empiezan a enredarse, generar redes.
económicas, no hay gasto, no hay gasto. Nosotros te invitamos, vos nos invitás. Totalmente. Nosotros te nombramos, vos nos nombrás. Nosotros te compartimos, vos nos compartís. Y los derrotamos, garantizado que los derrotamos. Ahora bien, en la discusión que se viene 2025, no podemos ser lo que pegamos los carteles, lo que llenamos los actos, lo que convencemos al barrio, pero después cuando llegamos no está al margen. Para eso hay que llegar ya con la propuesta. Cada uno, Perón decía, cada chancho en su teta, la manera más mal. Entonces, vayamos con las propuestas, como dicen ustedes, que ya las tienen, que seguramente ya lo han discutido en este encuentro de salud, pero a mí me llama poderosamente la atención que no podamos juntarnos. Sí. Porque esto que vos acabas de decir, 5 diplomaturas, intervenidos con la Universidad de Avellaneda, no lo sabe nadie. Bueno, en ese mismo sentido yo te quería consultar, ya Sí. que estamos construyendo redes, ustedes eso, digamos, los que están diplomados, por ejemplo, si yo necesito contratar a alguien Sí. para que cuide a mi abuela, a mi mamá que está con alguna situación o quien sea, digo, ¿a dónde puedo ir a buscar Claro, a esta banco de gente datos. que estudió? Perfecto. Hay un Instagram que es la Escuela Popular Salud Comunitaria, donde se puede escribir, no solo digo para hacer consultas en términos de la búsqueda de laburo o de contactar con algún laburante, sino también con... es una institución que está en constante creación, como decíamos, con lo cual también la posibilidad de proponer, porque hay compañeros y compañeras que nos escuchan que a mí me dan ganas de sumar lo que yo sé para formar a otros, o a mí me interesa sumarme a estudiar, digo que desde ya todas las propuestas son gratuitas, así que digo que quien nos escucha sienta que la Escuela de Salud es un lugar donde proponer y buscar Es muy bueno. Claro. Es muy bueno. para Pero construir esas redes que se tal vez son justamente rubros en donde hay muy poco trabajo registrado y se maneja todo muy... Entonces la gente termina por ahí cayendo en un cartelito que ve en algún lado, no una prima del interior que no sé quién y qué sé yo. Y está bueno saber a dónde recurrir, alguien profesionalizado a través de Totalmente. un lugar. Totalmente, que ahí, en esto que vos decís, no casualmente, mucho de lo que de las discusiones que damos ahí son las más precarizadas en términos de salud, ¿no? Porque Claro. uno dice, el promotor de salud, que es el que va casa a casa buscando, por ejemplo, si los calendarios de vacunación están completos y demás. La diplomatura de lactancia y crianza, que va a pensar un poco el acompañamiento en la lactancia como esa posibilidad de que si la lactancia y el acompañamiento de esa madre y de ese hijo es bueno, seguramente ese chico tenga menos ingresos en el sistema de salud. Bueno, un montón de cuestiones que el Estado no piensa o piensa poco en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, Para sí. nosotros tendría que haber una promoción de la lactancia Claro. mucho más de acompañamiento, de pensar. Hoy una persona que sale con su hijo del hospital, es muy difícil que después pueda acceder a una puericultura. Ha quedado más en el mundo de lo privado que de Totalmente. lo público, Cierto. cuando sabemos que es una intervención de las mejores que podamos tener en salud, la promoción de la lactancia. Y así podría seguir enumerando cosas, como decías, la de cuidado de personas mayores, que en nuestra ciudad es muy importante porque tenemos una población Sí, bastante mayor. Bueno, ¿cómo pensamos ese cuidado? Bueno, son cosas muy precarizadas que hay que dar vuelta a la taba y jerarquizarlas, digamos, ¿no? Bien. Hablando de jerarquizar, voy a traer a lo que hablamos hace un ratito fuera del aire. Me comentaste que venías de la legislatura porteña, Sí. y que estaban tratando el tema de enfermería, Sí. que es considerada hoy como una profesión administrativa. Pues una lucha ya de varios años. ¿Cómo, Exacto. ¿Cómo viene eso? Trayendo un poco de actualidad acá. Bueno, este es otro de los puntos que me parece grafica la situación del sistema de salud Sí. actual, ¿no? Porque podemos hablar de enfermería, pero podríamos hablar de cada uno de los elementos que componen los equipos de salud, donde las reivindicaciones laborales son un montón, porque vemos poco cuidado hacia los trabajadores de la salud. Uno de esos es enfermería, que viene peleando hace años, para que la gente entienda. Un enfermero que estudia 5 años, que se recibe de licenciado en enfermería, que cursa lo mismo que un psicólogo, una psicóloga, que un trabajador social, que Sí. un médico en la primera instancia, cuando se presenta a trabajar en el Estado, tiene una carrera aparte, con menos derechos laborales, con menos salario, y también, al margen de los derechos laborales y lo salarial,
hay una desjerarquización, digamos, hay un disvalor hacia el lugar del enfermero que ya entra en una carrera aparte, distinta, sin ser reconocido a la par de sus compañeros. Que eso, por supuesto, después tiene consecuencias en el laburo colectivo, que sin duda tenemos un laburo cultural enorme, los trabajadores de la salud, para romper lo que históricamente conocemos como el modelo médico hegemónico, donde la palabra del médico está 10 escalones más arriba que el resto. Eso hay que romperlo completamente desde lo simbólico, pero también desde la situación de laburo, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahora en la legislatura? En este momento venía de ahí, hay una comisión conjunta de las comisiones de la legislatura que están tratando el tema para que se avance en un dictamen o en dictámenes distintos, donde el pedido nuestro y de la Asociación de Trabajadores del Estado y de otros sindicatos es que los licenciados en enfermería ingresen a la carrera profesional inmediatamente. Es una lucha de ATE Capital, impulsando también ahí las leyes en la legislatura. Histórica y muy necesaria, y diría ATE es uno de los sindicatos más consecuentes también en esta lucha, porque no ha puesto peros, digamos, no quiero explayarme, pero digo, es un sindicato que ha puesto consecuentemente la discusión sobre la mesa y que hoy estaban ahí los compañeros dando esa discusión, que también para que aparejado de eso hay otras profesiones que están en la misma situación, los licenciados en instrumentador quirúrgico, los licenciados en bioimágenes, que son colectivos más chicos, pero que la situación es la misma, ¿no? Que te dijo Laures que siempre hacemos la misma trampa, te traemos, te invitamos, como vos contás un montón de cosas, ahora merita que sigas viniendo. Por favor, cuando quieran. Eso por un lado. Segundo, es parte del colectivo que no hace más catarsis. Creemos que esta etapa basta de recular, basta de rascarnos la cascarita diciendo que perdimos la batalla cultural, cuando en realidad lo único que hemos perdido es una elección. Entonces, como tal, para la próxima tenemos que llegar con proyectos concretos, porque no hay tiempo, al otro día ya tenemos que estar ejecutando. No es que nos vamos a sentar y después, bueno, vamos a ver, no. A lo Cristina, ¿no? Le ratificaron la condena y ella se fue con los compañeros a Moreno. Por supuesto, a recorrer. Pero te agradecemos mucho la presencia. Bueno, muchas gracias. Tanto vos como la columna, como en el momento que sea necesario la programación, hay un programa de salud también en la radio, bienvenidos para que puedan contar. Pero para la charla política, cuando quieras. Esta es mesa de mate, a disposición. Mesa de trabajo. El hormiguero tiene que sumarse a la radio, ¿eh? Bueno, cuando quieran. Tenemos FM Soldati, que ya hay que darle un laburito, pero cuando quieran estamos. Pero como podemos compartir alguna publicación que hagan en Soldati y la publicamos acá. Enlazarla, sí. Exacto. O hacemos Menos Laurens. Hablando de eso, quiero mandarle un saludo a los compañeros del hormiguero de FM Soldati y de Soldati Conectada, que bueno, que es el ámbito donde yo llevo a cabo mis tareas como trabajador del Estado, y bueno, y me contacté, y también soy columnista ahí en Buen Día Soldati, así que... Usted nos manda saludos, ¿no? Al agujero cuando está en Soldati, quiero pensar. Sí, hago esas cosas, no sé si quedan bien, ¿viste? Pero como estamos entrando en la sintonía de cooperación más que de competición, por favor, me parece que en ese sentido hay que hacer esos gestos de... Por supuesto. Es una mujer que pasó todo lo que le ha pasado a esa mujer. Como dicen ustedes, después de la sentencia, que la adelantó, se levanta y se va a militar, que tenemos que estar haciendo nosotros. No, absolutamente. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias a usted por la Estrella Federal, ¿por qué? La Estrella Federal es porque soy peronista, y creo que la Estrella Federal es un símbolo que sabemos dentro del amplio movimiento nacional y popular, marca también algunas cuestiones de línea dentro del peronismo. Lauren, gracias. Muchas gracias a ustedes. Otra vez al ángulo. Gracias. Gracias a ustedes. Ya volvemos. Esto es El Agujero del Mate. Vamos.